Y en medio de estas discusiones que están conmoviendo al mundo, tenemos que hablar de un tema que aparece como muy novedoso y que tiene que ver con un proyecto piloto que se empezó a implementar en Madrid, en España más precisamente, para que algunas empresas reduzcan la jornada laboral, que en vez de ser de 5 días sea de 4, y que además esto, según fundamentan quienes promueven este proyecto, generaría que aumente la productividad. Es decir, estamos hablando de la reducción de la jornada laboral. Para conversar sobre esta cuestión, sobre este proyecto tan interesante, estamos en comunicación con Héctor Tejero. Él es diputado de la Asamblea de Madrid y además es coordinador político del partido Más Madrid. Así que, Héctor, te saludo desde aquí, desde Buenos Aires. Martín Hola, Bustamante te está hablando. ¿Cómo te va? hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos, Héctor, ¿por qué considerás y por qué se les ocurrió esta propuesta, este proyecto que aparece de forma tan innovadora? Bueno, nosotros lo presentamos hace ya casi 2 años en nuestro programa electoral para las elecciones de 2019, en el contexto de la lucha contra el cambio climático, básicamente, porque reducir la jornada de trabajo, además de otras ventajas, una de las que tiene es que es una de las medidas que se proponen contra la crisis climática, que ahora está de forma tan llamativa en los medios con la ola de calor de Canadá. Y a partir de ahí, digamos, después del confinamiento en el COVID, donde se pusieron tantos temas como el teletrabajo, como la falta de tiempo, como la falta de poder estar con los tuyos o la conciliación, se pusieron sobre la mesa, pues decidimos retomarlo y hemos conseguido negociar con el gobierno, poner en marcha un proyecto piloto para ayudar a aquellas empresas que voluntariamente quieran reducir jornadas sin bajar los salarios, que se les pueda ayudar para probar cómo funciona y para aprender las ventajas y los inconvenientes que tiene. Héctor, ¿ya pueden sacar algunas conclusiones sobre la implementación de este proyecto piloto? Nosotros hemos hablado con varias empresas que en España lo están haciendo, digamos, por propia voluntad, sin ayuda del gobierno, y en realidad lo que nos transmiten es que la experiencia es muy positiva, ¿no? Una es una empresa de software que ellas, bueno, digamos, es lo que mucha gente espera que se podría hacer, pero otro es un restaurante y donde han hecho, digamos, diferentes cambios en la forma de hacer los pedidos y han podido reducir la jornada sin bajar salarios. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es negociar con el gobierno para intentar trasladar esa experiencia a otras empresas que quieran probarlo y que muchas no se ponen en contacto con nosotros pues porque están interesados en las ayudas o en ver cómo se ha hecho, etcétera. Bueno, es muy interesante lo que planteás porque aquí la discusión suele ser muy fuerte muchas veces. Hay quienes consideran que en realidad de situaciones de crisis como la que estamos atravesando se sale trabajando más cantidad de horas, no trabajando menos tal como proponen ustedes. ¿Qué pensás de ese debate? Nosotros pensamos que se sale trabajando mejor, en principio, ¿no? Y entonces en lo que se consigue trabajando menos muchas de las veces es que aumenta la productividad, porque básicamente lo que ocurre es que la gente está más descansada, está menos estresada y eso hace que trabajen mejores condiciones. Además, también las empresas que lo prueban al principio, lo que se observa son fenómenos de captación de talento, es decir, bien los mejores a tu trabajo y los que están mejor se quedan. Y eso acaba aumentando la productividad de las empresas que primero lo aplican. Y pensamos que es uno de los caminos para salir de la crisis. Por supuesto, muchas empresas tienen que contratar más gente, otras tienen que hacer inversiones, pero al final son inversiones productivas que a medio plazo compensan. De ahí nuestra idea de subvencionar a unas pocas para probarlo y ver de qué manera se puede ayudar a que esto se vaya implantando de forma generalizada, ¿no? Pero vamos, en principio de momento es solo para unas pocas empresas. Los efectos positivos que nos estás contando de esta experiencia, ¿pensás que se pueden generalizar, digo, ya de forma masiva, ¿no? Directamente en una rama de una actividad económica, por ejemplo? Esa es una de las cosas que queremos estudiar con el proyecto piloto, por eso hemos planteado así. Nosotros somos conscientes de hay efectos positivos que son generalizables, que es básicamente el bienestar de los trabajadores. En todos los estudios que se han hecho, pues se ve que aumenta su salud mental, que aumenta su salud física, que descansan más, que están menos estresados. Que eso luego tiene una serie de ahorros a nivel de costes para el Estado y para el país. Pero sabemos que hay sectores que son un poco más complicados, puede ser más complejo ponerlo en práctica y por eso nuestra idea de hacer un pequeño ensayo, de probar, digamos, en diferentes empresas, de diferentes sectores de España y ver qué problemas tienen y qué ventajas. Y a partir de ahí empezar a diseñar políticas más ambiciosas para poder ampliarse. O sea, al final hay que tener en cuenta que cuando se empezó la jornada de 8 horas, que ahora es una cosa que más o menos en todos los países está más o menos instaurado, también se decía que era imposible y finalmente ahora pues en muchos países de Europa o en España nadie se plantea trabajar 12 o 14 horas al día de forma regular, Sí. al menos legalmente.
Bueno, sabemos que hace algunas semanas estuviste conversando en una actividad que se desarrolló en la Argentina, de forma virtual, por supuesto. Allí estuvo, por ejemplo, el diputado Hugo Yasky, quien también es secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos, y él es autor de uno de los proyectos de reducción de la jornada laboral en nuestro país. ¿Vos pensás que es extrapolable esta propuesta que están desarrollando a nuestro continente, a nuestra región? Sí, yo creo que sí, yo creo que es, digamos que no depende solo, digamos, no es una cosa solo para un país como España. De hecho, otros países como Escocia o Japón se lo están planteando y yo creo que Argentina podría hacerlo. Tiene que estudiar, digamos, en sus condiciones. Yo no conozco la realidad económica argentina al detalle, pero estoy seguro que muchas empresas podrían aplicarlo y seguramente el Estado podría poner en marcha un proyecto piloto, poner medidas, digamos, para incentivar la reducción de jornada o, digamos, en el caso de la reducción de las jornadas extremas, que es lo que me parece que estábamos hablando el otro día, se podría hacer casi directamente, ¿no? Contanos un poco cómo, yo sé que es difícil generalizar, pero cómo es la mentalidad del empresario español, ¿no? Porque aquí surge mucho eso que te contaba hace un ratito, ¿no? Esa idea de, bueno, aquel que hace una propuesta de estas características es un vago, es alguien que no quiere trabajar, que se está haciendo el vivo para tratar de zafar. ¿Qué pasa allí? ¿Existe ese debate también? Sí, claro, aquí es uno de los dos grandes debates, ¿no? O sea, yo creo que hay sectores del empresariado español que están atados o quieren desarrollar un modelo económico, un modelo de competitividad que está basado en pagar poco, trabajar muchas horas y no invertir en innovación y en tecnología. Y hay otros sectores del empresariado mucho más progresistas, digamos, y también que intentan contribuir al cambio del modelo productivo. Y, digamos, el otro día nosotros hicimos una encuesta para ver la gente cuando apoyaba. Y vamos, el 70% de la población está a favor de reducir jornada sin pérdida de salario, pero es que un 50% lo ve viable. Y luego, posteriormente, una consultoría hizo una encuesta entre empresas, Sí. y ahí la gran mayoría de empresarios decía que no se podía hacer, pero había un 10% de empresas que decían que podían hacerlo, y un 10% de empresas de un país son muchísimas empresas, en realidad. Si esas empiezan, se va generalizando un proceso. Entonces, yo creo que, como supongo que en Argentina, pues habrá empresarios, digamos, más dispuestos a probar y a innovar y a mejorar la calidad de sus trabajadores, y habrá otros empresarios que, bueno, que como aquí también tienen modelos más reaccionarios, por así decirlo. Una aclaración y corregime si digo mal. Esta es una propuesta de reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, ¿no? Se mantiene Eso es, el sí. mismo salario, ¿cierto? Eso es, sí, sí, sí. Sí, porque de otra forma, digamos, hay mecanismos y nosotros personalmente no estoy en contra de que en ciertas empresas se puedan habilitar mecanismos de reducción de jornada con pérdida de salario, como pasa en España con alguna empresa grande, pero eso es otra cosa. Esos son mecanismos de flexibilización que hay que ver y que, desde luego, de forma generalizada nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? O de forma no voluntaria, por así decirlo. ¿Su implementación es distinta en cada uno de los sectores de la actividad económica? Sí, sí, nosotros digamos que la propuesta que hacemos, el proyecto piloto, básicamente es para ir probando en diferentes sectores, diferentes empresas. Nosotros no creemos que a día de hoy sea una buena idea hacerlo, digamos, de noche a la mañana para todas las empresas, y lo lógico, digamos, es intentar incentivar a las empresas que lo vayan haciendo. Y primero seguramente sean unas pocas empresas, las más avanzadas en determinados sectores, pero seguramente eso se va a acabar extendiendo a otros sectores, gracias, pues, por ejemplo, todo lo que aprenden las empresas durante los procesos de reducción de jornada se trasladará a otras empresas. Claro. ¿Hay algunas donde sea más difícil implementarlo? Bueno, y las empresas que están en sectores, digamos, de baja tecnología, a priori de baja tecnología puede parecer más complicado, ¿no? Pero no tiene por qué. O sea, pueden hacerlo, digamos, y algunas tendrán que contratar gente adicional. Eso pasa, por ejemplo, Claro. en sectores como residencias, hospitales, etcétera. También es cierto que, en general, las empresas que peor tienen su capacidad, digamos, o muchas empresas que peor, más difícil tienen a priori, y esto no es del todo cierto, porque luego se ve que tú puedes modificar el funcionamiento de la empresa sin necesidad de introducir nueva tecnología para trabajar menos, porque aprovechas mejor el tiempo. Esos sectores, digamos, que tendrían más complicado a priori reducir la jornada laboral, serían los que más se beneficiarían de la reducción de jornada de otras empresas, porque lo que se ve en las encuestas y lo que se ve en los experimentos es que los trabajadores que reducen su jornada lo que hacen es se dedican, pues van a los bares, van más al gimnasio, hacen determinados tipos hacen más compras en el día libre, y esto puede beneficiar a otras empresas que, a priori, como digo,
parecería más complicado. Pero aquí en España una de las empresas con las que más trabajamos es un restaurante. Y eso es, ¿no? Todo el mundo cuando hablamos de este tema se dice, sí, bueno, en una empresa de software, una consultoría, un estudio de arquitectura es muy sencillo, pero ¿cómo lo haces en un bar? Bueno, pues esta gente lo ha hecho en un bar, ¿no? Y al final es estudiar tu empresa, claro, y ver en qué estás perdiendo el tiempo y qué modificaciones puedes hacer, tanto en cocina como en otros aspectos, ¿no? Héctor, me imagino que es tarde en Madrid a esta hora, a la 1 de la mañana allí. Las 12 Las y 12, algo. bueno, un poquito menos, así que te dejamos ir a descansar y te agradecemos mucho por conversar con nosotros. Nada, vosotros por invitarme. Un abrazo grande. Allí estábamos hablando con Héctor Tejero, este proyecto tan interesante, tan importante, que tiene que ver con, bueno, reducir la jornada laboral, mantener el salario, incorporar más gente, satisfacer también demandas que, por ejemplo, tienen que ver con la salud mental.